Que el yogur es un alimento sano y natural, creo que lo hemos hablado ya en varios vídeos. Pero dentro de los yogures, en muchas ocasiones recurrimos a algunos tipos de yogures que no son para nada recomendables, que indirectamente nos van a incrementar nuestra presión arterial, que están muy cargados de calorías, que en definitiva tienen tantos niveles de azúcar que van a hacer que los procesos inflamatorios, sobre todo a nivel intestinal, puedan incrementarse. En este vídeo os voy a hablar de los 3 principales yogures que ningún médico os va a recomendar y que por desgracia son los más vendidos en la mayoría de supermercados. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os cuento cuáles son. El primer tipo de yogur que no es para nada recomendable que tomes en tu dieta son estos yogures naturales que veis que en la parte inferior del frasquito, del tarro donde se venden, que además es chulísimo, pues hay algún tipo de mermelada. Sobre todo recurren a mermeladas ya sea de frutos rojos, fresas y demás. Estos productos, por lo general, en un envase de 125 gramos, pues pueden tener tranquilamente 26 gramos de azúcar pura. Y esto es muy perjudicial, incrementa muchísimo el riesgo de un accidente cardiovascular. Yo sé que son muy apetitosos, que encima uno se queda con la sensación de que ha comido fruta, pero esas mermeladas, creedme que no llevan prácticamente nada de fruta, son siropes teñidos artificialmente, no tienen casi nada de las frutas del bosque que anuncian o del clásico fresón de Huelva. No llevan eso, por desgracia. Son productos muy artificiales que no te van a contribuir a que hayas comido nada de fruta. Todo lo contrario, van a hacer que tu presión sanguínea se vea incrementada, que los riesgos de un accidente cardiovascular se incrementen de una forma brutal, porque básicamente son azúcar pura. El segundo gran tipo de yogur con el cual debes ir con un cuidado máximo, porque en la mayoría de ocasiones suelen ser el clásico truco del almendruco, que digo yo, un engaño comercial, son estos yogures que dicen en la tapa o en el lateral, en el envase, 0% grasa. ¿Qué es lo que ocurre? Que sí, es cierto, les quitan toda la grasa, en eso estamos completamente de acuerdo, pero para que sean más agradables de sabor, les añaden unos polvitos mágicos. Esos polvitos mágicos son pura y llanamente azúcar. Por lo general, si no te fijas bien, no todas las marcas lo hacen, pero muy buena parte de los yogures que son 0% grasa llevan niveles de azúcar superiores a los yogures tradicionales, esos que tienen un poquito de grasa. Además, con un problema añadido, y es que es un azúcar muy asimilable y que encima esos yogures no son tan saciantes como esos naturales que llevan un 3 o un 3,5% de grasa. Es preferible que te tomes un yogur natural sin azúcar, aunque lleve un poco de grasa, que no el 0% grasa, que por lo general, como te digo, lleva niveles más elevados de estos famosos y desagradables polvitos azucarados. Y el tercer gran tipo de yogur que debes evitar comprar en cualquier tipo de supermercado, aunque yo sé que está buenísimo y encima a los niños les atrae cantidad, es el yogur griego Stracciatella. La Stracciatella, este chocolate de origen italiano, ¿qué es lo que ocurre? Que nos encontramos con un yogur como es el griego que tiene niveles grasos más elevados que un yogur natural de los habituales. Y al mismo tiempo añadimos la stracciatella, que es un producto muy azucarado, con lo cual, ¿qué nos vamos a encontrar? Un alimento con un 18 o un 20% de azúcar, al cual, además, como le estamos metiendo altos niveles de grasa, vamos a favorecer por ese pico de azúcar que esa grasa se nos almacene muchísimo en el hígado. Esto es un auténtico cóctel de calorías y de una grasa que se va a acumular y se va a acumular. Este tipo de yogur yo considero honestamente que no debía estar autorizado, porque son muy atractivos, llaman mucho la atención, que te tomes uno de vez en cuando no va a pasar nada, pero es que hay personas que sustituyen una cena
pensando que tomándose un yogur o dos de estos ya lo tienen hecho y básicamente se van a la cama con un cóctel de calorías del azúcar y además de grasa, que gracias a esos niveles de azúcar se va a absorber más, muy peligrosos para cualquier ser humano. Pues nada más, espero que este vídeo haya sido de vuestro interés y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.